Tejemaneje, norma, moda y consumo. La despenalización de la marihuana en México. La marihuana es la droga ilícita más accesible y de mayor consumo entre los mexicanos. Según la encuesta nacional de adicciones 2011, 5.7 millones de personas la consumen en el país, principalmente jóvenes. La marihuana es también uno de los motores del narcotráfico. El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que los cárteles de drogas mexicanos obtienen $2,000 millones anuales por la venta de marihuana en Estados Unidos. La hierba representa para algunos grupos hasta el 50% de sus ingresos. Frente a la realidad mediática, económica, social y política que rodea a la marihuana, las preguntas abundan. ¿México está preparado para su regulación? ¿La legalización disminuirá la violencia en el país? ¿Hay un gobierno fuerte que regule su venta? ¿Qué capital político está en juego? ¿La legalización es la solución? Sin duda, la legalización de la marihuana es un tema polémico. Nos acompaña Fernando Belauzarán, diputado federal por el PRD, y que desde hace años ha impulsado cambios legales para regular la producción, distribución y consumo de la marihuana en México. Está en la mesa de Tejemaneje Orlando Anaya, asambleísta del PAN, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchísimas gracias, Fernando, Orlando, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. En este debate. Lo primero que queremos para darle un poco de calor al asunto es preguntarles a cada uno, si nos permiten, los pros y contras de su postura. Orlando. Pues mira, el Partido de Acción Nacional está dispuesto a dialogar esta iniciativa, a discutir, pero sí tenemos razonamientos fundamentales que no podemos dejar de lado y sobre todo hay preocupaciones que hacemos nuestras que son las de la gente. Y la primera de ellas tiene que ver con todos los problemas que no se han logrado resolver históricamente en la ciudad y en el país, que tienen que ver con el consumo de alcohol, con el consumo de tabaco, nuestro sistema de salud, cuántos problemas se enfrenta económicamente hablando para solventar ciertas enfermedades muy graves como es el VIH, el cáncer, también todas las enfermedades asociadas al consumo de alcohol y tabaco. Y la pregunta es, ¿vamos a sumar un problema más con el consumo de marihuana, ¿no? Y por otro lado también los riesgos en la población. A nosotros nos preocupa muchísimo que la percepción de riesgo o de peligro para las familias, para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes sea que la marihuana no tiene ningún riesgo al consumirse o que no tiene efectos, que no tiene daños a la salud y si se consume en exceso, ¿qué pasa? ¿No? Hay una desinformación muy importante en la población de qué efectos pueda causar la marihuana. Vamos a detenernos. Tú dices, va, pero antes hay que llegar mejor preparados. O no va y hay que seguirnos preparando. De cualquier forma. Yo creo que por el momento esto no puede transitar, ¿no? No mientras no haya garantías para la seguridad de las personas por un lado y por otro lado también de oportunidades para los jóvenes. No podemos estar pensando en legalizar algo cuando no podemos tener la capacidad de garantizar trabajo, preparación para los jóvenes, oportunidades para el desarrollo o tan solo servicios de salud de calidad y plenamente que puedan atender a toda la gente, ¿no? Por igual. Y creo que eso es indispensable tomarlo en cuenta antes de dar un paso a un problema que es verdaderamente fuerte. Tú estás en otra tesitura. Sí, claro, por supuesto que celebro que estén abiertos al diálogo, es importante, es un gran problema, yo diría un problema fundamental. Si hablamos de cifras del sexenio pasado, 70,000 muertos, 26,000 desaparecidos, aunque les llamen extraviados, un número incuantificable de desplazados internos. Bueno, es parte de una estrategia que no es privativa de México, es el paradigma prohibicionista. Y el paradigma prohibicionista ha sido un fracaso rotundo a nivel mundial. No ha disminuido el consumo,
las organizaciones criminales son más fuertes que nunca, son más sofisticadas y se han generado una cantidad de consecuencias no deseables. El prohibicionismo no nació, no vino Moisés con las tablas de la ley a bajar a decir estas sustancias son prohibidas, tienen una historia. Hablamos de 100 años y hablamos de la Convención del Opio en 1912, de más de medio siglo si hablamos del Tratado de Estupefacientes de la ONU, de más de 40 años de que Richard Nixon habló de la guerra contra las drogas. En 1986 se firmó el Tratado de... Es la panacea, perdón que te interrumpa, Fernando, es la panacea. El prohibicionismo, más bien, el prohibicionismo es el fracaso y toda política pública debe de medirse por sus resultados y los resultados del prohibicionismo son desastrosos y no puede ser que una razón moral sea lo que justifique el fracaso de una política pública. Entonces, lo primero que yo diría es, quien tiene que estar más interesado en encontrar alternativas es México, porque ningún país como México es el que ha pagado costos por la prohibición, costos por este paradigma, yo diría, fallido. Y en el caso de la marihuana, pues bueno, el caso es que ahí está, ¿no? Que uno prohíba una sustancia no quiere decir que no se consuma. Ahí está, y es la más consumida. 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal, estamos hablando de marihuana. Pero además se va a consumir más todavía en el país por una razón. Porque en Estados Unidos está creciendo la legalización de la marihuana. Pronto tendremos marihuana recreativa en la frontera. Ya California, Arizona y Nuevo México tienen marihuana medicinal, pronto tendrán recreativa, en 2016 seguramente harán sus referéndums. Bueno, pero se van a dar dos fenómenos crecientes. Por un lado, como va a haber una disminución radical de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, porque allá ya la están produciendo y de gran calidad, pues entonces mucha marihuana que se iba a Estados Unidos se va a quedar en el país, haciéndola evidentemente más accesible. Y segundo punto, si la historia comenzó con un tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ahora va en sentido contrario. De hecho, ya se vende en varias ciudades marihuana norteamericana. Ahora eso será creciente. ¿Por qué va a haber una demanda aquí mexicana? Pues por la calidad con la que lo están haciendo allá. Vamos a ir dividiendo, Fernando, si no nos vamos a abrir mucho. Es Distrito Federal, que es el primer espacio aparentemente donde daría pie a una despenalización de la marihuana si funciona y si continúan las iniciativas. Adelante, ¿no? ¿Consumir marihuana nos hace mejores ciudadanos? No, pero tampoco peores. Mira, te voy a decir, los 3 últimos presidentes de Estados Unidos han confesado haber consumido marihuana. Bill Clinton con aquella frase de fumé pero no aspiré. Bush diciendo que lo más suave que se metiera marihuana, pero luego tuvo casi una redención divina. Esos son peligrosos, ¿no? Porque ahora luego se hizo abstemio de todo y vaya que el mundo lo padeció. Y Obama, más liberal, dice, sí, la consumí antes de mis exámenes, lo escribió incluso antes de la campaña, quizás para vacunarse. Le dice a sus hijas, pues yo les he dicho a mis hijas que no es buena idea que la consuman, pero no es más peligrosa que el alcohol, más avanzado. Michael Phelps, la gloria olímpica de todos los tiempos, que tiene más medallas que nadie, también fue pillado. Oye, pero a lo que consuman nosotros no quiere decir que todos la vamos a consumir. A lo que voy es esto, es por supuesto que no consiguieron ni ser presidentes de Estados Unidos, ni ganar sus medallas gracias a la marihuana, pero la marihuana no se los impidió tampoco. Entonces lo que estoy diciendo es no estigmaticemos. La Organización Mundial de Salud reconoce que la inmensa mayoría de los consumidores no son problemáticos, ese es el término que usa, no son problemáticos. Aquí queremos decir que casi hay solo dos. O eres delincuente o eres enfermo si estás aquí. Y no, puede haber también consumidores responsables. Como consumidores responsables puede haber de alcohol. Hay uso, abuso y dependencia. ¿Es real la preocupación de qué se le está garantizando a los jóvenes, que son los mayores consumidores, por aspecto de población? ¿Qué se les garantiza el uso o disfrute de la marihuana? Pero tienen razón y es muy cierto, no hay otros incentivos, ¿no? Entonces, ¿cómo llega la despenalización en una ciudad, en un país, cuyo única posibilidad que tienen es que consuman más? Por eso es bueno el otro punto que tienen ustedes, ¿no? Por eso es el asunto de ver cuántos problemas están padeciendo tan solo los jóvenes. Hoy los jóvenes no tienen igualitariamente acceso a la educación, al empleo, a tener unos servicios dignos de salud, si no hemos tenido capacidad de enfrentar los problemas asociados al consumo de alcohol y tabaco. Por eso el cuestionamiento es, ¿existe capacidad de enfrentar los que va a generar la marihuana? ¿Por qué?
¿Cuántos enfermos tenemos? ¿Cuántos consumidores tenemos de alcohol y de tabaco? ¿Existen recursos suficientes tan solo por atención a enfermos o a gente que ya tiene unos niveles de consumo grave de tabaco? El gobierno gasta anualmente 75 mil millones de pesos. La inmensa mayoría de los alcanza el consumidores de marihuana no tienen necesidad de un tratamiento clínico. Parte del estigma y de la desinformación es pensar que prácticamente si eres consumidor te tienes que ir al hospital. Incluso los servicios de salud tienen que atender a los que tengan problemas de esas sustancias, aunque sea ilegal. Los servicios de salud tienen que hacer. Y tú preguntas a los hospitales, ¿cuánto gastan en tratar a los que tienen esta enfermedad? La verdad es que es muy pequeño. El grado de prevalencia de adicción en tabaco es del 33%, es muy alto. En alcohol es del 15% y de la marihuana es del 9%. De todas maneras hay que atenderlo. Por eso tampoco quiero minimizar. O sea, estás comentando, no se vuelve adictiva la marihuana. Sí puede ser adictiva, pero la prevalencia de adicción es mucho más pequeña. Que una sustancia se regule no quiere decir que se promueva su consumo. Por ejemplo, la regulación que hemos hecho en el tabaco en la Ciudad de México ha bajado, según la encuesta nacional de adicciones, su consumo. ¿Qué se hizo? Se sacó de la televisión, cosa que no hemos hecho con el alcohol. El alcohol sigue haciéndose apología en la televisión, ese es un punto, pero del tabaco ya no está en la televisión, están las leyendas, las fotos estas grotescas, quizás de mal gusto, pero ahí están en la cajetilla, están los impuestos altos. Lo que queremos es poner reglas, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no hay ningún tipo de reglas posibles y ahí el único beneficiado de la prohibición son las organizaciones delincuenciales. Las organizaciones criminales son las que se benefician por la tremenda ganancia que les da el mercado negro. Y a regularizarla, tú propones que eso pase a control del Estado, finalmente. Bueno, claro, una regulación del Estado, aunque no necesariamente de propiedad del Estado. Puede haber pequeños productores, etcétera, con una regulación estricta. Vamos a un mundo imaginario que ya está muy cerca, nos guste o no. Me parece que es una batalla incluso hasta perdida el prohibirla. No se puede hacer una guerra contra el narco en este país, frente a los vecinos ya tienen hasta para medicina, ¿no? Pero vamos si les parece bien, imaginarnos 2020, ya se puede consumir marihuana. ¿Cómo ves al Estado? ¿Cómo ves? Vámonos a la Ciudad de México todavía para que los que nos estén escuchando todavía lo puedan tocar más. ¿Ves alguna institución, algún organismo autónomo regulando la competencia comercial de la marihuana? ¿Cómo ves? Mira, es muy importante la parte comercial. Si hay una diferencia entre la regulación que está haciendo Washington y Colorado con Uruguay, que tienen, digamos, toda la cadena completa regulada, tiene que ver con lo comercial. Mientras Uruguay lo pone hasta la cola, al grado de que es el gobierno quien tasa el precio, y dice, y si lo pusieron a $1 un gramo, y dice, y si el crimen organizado baja el precio, nosotros también lo bajamos. Y obviamente está prohibido cualquier tipo de publicidad, porque no se busca promover. Pero en cambio en Estados Unidos el negocio es parte de su ADN, del norteamericano, ¿no? Entonces, en cambio en Colorado, claro que hay espectaculares, claro que hay una gran inversión, una industria, un dispensario mediano en Colorado ofrece 150 variedades de marihuana distintos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué reglas ponemos? Yo digo, o nos apuramos a ponerle reglas a ese mercado que inevitablemente va a llegar y hacemos lo que Uruguay, inteligentemente, o cuando tengamos en la frontera a toda esta industria con todo el peso comercial en nuestra frontera, entonces ese mercado nos va a acabar también poniendo condiciones a nosotros. Ahora, ese es el objetivo, la idea. Técnicamente está preparada, al menos la Ciudad de México. O sea, me imagino a lo mejor vendedores ambulantes. Mira, no pueden con los vendedores ambulantes. A lo que no estamos preparados es a seguir como estamos. El grado de descomposición por el paradigma de la guerra contra las drogas es tremendo. Y si seguimos como estamos, pues ya sabemos los resultados. Ahí sí ya sabemos. Si cambiamos, uno puede especular. Nos irá mejor, nos irá peor. Tendremos que verlo. De hecho, el mundo está viendo a Uruguay, a Washington, Colorado, para ver cómo se están dando las cosas. Pero estamos cambiando porque necesitamos hacerlo. En mi opinión, debiéramos verlo con optimismo el cambio. Actualmente, ahorita, ¿qué pasa? El joven tiene que arriesgarse, ir al underground a conseguirla. Y entonces se corre el riesgo de la violencia criminal, primero, porque tiene que tener un contacto con los delincuentes, a la represión policíaca que existe, por eso el mundo. 3, a que quién sabe qué le vendan, porque puede ser adulterada o puede tener pesticidas, insecticidas, plaguicidas, etcétera. Pueden haber elementos tóxicos en lo que compre. Y 4, que es lo más importante, que es lo que ataca la iniciativa en el DF,
contacto con drogas más duras, porque el mismo vendedor que vende marihuana Claro. vende todas las demás. Lo que es un éxito en los Países Bajos es lo que le llaman segregación de mercados, de tal manera que los que van a la marihuana, que es la que más consumida, no tienen contacto ni con la delincuencia, ni con la represión policíaca, ni con drogas más duras. A ver, entonces, Pero, Orlando, a ver, estamos aquí hablando de un hay- asunto meramente comercial, o sea, no hay más que no sea el dinero. Pero aquí hay varios razonamientos que no se comentan, o yo pondría varios cuestionamientos en la mesa. Primero, la Organización Mundial de la Salud ni siquiera ha avalado ninguna política de legalización de drogas en ningún lugar del mundo. Dos, no existe ninguna experiencia internacional, no existe lugar en el mundo donde esté probado que con despenalizar o legalizar o como le querramos llamar, disminuye la violencia, disminuye el consumo. Por el contrario, está probado que hay ciertos problemas que se generan asociados a la legalización, que puede ser el narcoturismo, por ejemplo, ¿no? Se disparan los índices de consumo, incluso en la propuesta que ustedes presentan, habla de una ruta en donde inicialmente, en los primeros periodos posteriores a la legalización o a la despenalización, se dispararía el consumo y después se llaman que podría estabilizarse. Ahí el cuestionamiento es, ¿estamos dispuestos a generar esos riesgos, a someter a la población a estos riesgos? Por eso yo insisto, no existe capacidad por el momento, y menos en la Ciudad de México, donde hay mucha corrupción. Ese es el cuestionamiento. Perdón, es que yo aquí lo que veo es que decir que si prohíbes si prohíbes algo, ya lo solucionas. No, pero podemos solucionar una cosa estos es la realidad. Primero podemos una avanzar cosa en es la eso. realidad y otra cosa es el mundo teórico de las leyes. Ahí está, y la marihuana ahí está, y la gente que quiere consumirla la tiene al alcance. Es falso que no la tenga al alcance. No, es Nadie falso. niega eso. Entonces, Pero una buena prevención, Fernando, una al buena legalizarla provocas No, mayor acercamiento a ella. Mira, necesitamos saber primero de qué tamaño es el problema, porque si uno ve la encuesta nacional de adicciones y la compara con el mundo, parece que México es el país que menos consume drogas en el mundo. Eso pasa. La verdad, esa es nuestra sociedad. Pero esas son las cifras. ¿Pero por qué? Porque no tenemos cifras confiables, porque está, entre otras cosas, prohibido, y al ser prohibido está oculto. Pasaba con el problema del aborto. No había cifras oficiales sobre el aborto. Había estimados del aborto. Decían que si se regulaba, por cierto, el PAN era uno de sus argumentos más claves. Si uno busca la discusión, era el mismo argumento. Cuando se regule el aborto en la Ciudad de México, va a ser la feria del aborto en el DF. Falso. Y así sucede. No, perdón, Vienen falso. a abortar No, perdón, de ya todos los tenemos, estados, bueno, ya tenemos vienen cifras hasta del oficiales. extranjero. A ver, Orlando, Y ya aquí el tenemos problema cifras oficiales es que los y las ciudadanos cifras oficiales, tienen que pagar a ver, Orlando, las con impuestos cifras oficiales, el aborto de una extranjera. las cifras Y hay oficiales, mujeres bueno, embarazadas no que extranjeras, no tienen bueno, acceso a los bueno, servicios de salud. Bueno, pero se salvaron vidas. Aclara Estamos eso, salvando entonces. vidas de mujeres que hubieran Y arriesgado dejamos su vida. que embarazadas se queden esperando en las salas de espera porque no hay tenemos dinero cifras para atender. oficiales, tenemos cifras oficiales y se demostró que ya está decayendo la incidencia del aborto. Pero Fernando, en tus puntos pasa por el Estado. El Estado en México no es el Estado de Nueva York, es decir, el Estado como entidad. Uruguay tiene instituciones mucho más hechas. Es decir, con un Estado tan débil, tan desestructurado y con una ciudadanía tan poco respetuosa del Estado, esos mercados negros van a seguir estando. Pero nada ha debilitado más al Estado que el prohibicionismo y sus consecuencias. Gracias a que las organizaciones criminales han hecho tal poder porque tienen ganancias estratosféricas, solo están detectando el 0.03%, según mejores estimaciones, el 0.03% del dinero que se lava en el sistema financiero mexicano. Y si ¿no? fortalecemos primero el Estado y después Entonces, la marihuana legalizamos. Pero la prohibición es lo que lo está carcomiendo. ¿Por qué? Porque tienen tal poder no solo para retarlo poder de fuego, sino para corromper a las instituciones hasta el máximo nivel. Hoy en día en la Ciudad de México, tan solo en la Ciudad de México, una de las 5 primeras causas de muerte es la cirrosis en jóvenes. Antes era una enfermedad de viejos o de adultos, si los podemos llamar así. Debido a esta corrupción que se da en la ciudad, debido a que no se controlan los antros, de que los adolescentes consumen alcohol a temprana edad, están muriéndose de cirrosis a estas alturas. Y eso no va con lo que dice Fernando. Asume nada más las consecuencias de lo que dices. No, claro que las asumo, por supuesto, porque es una encuesta de tu por gobierno, eso, ¿no? ser congruente con lo que dices, mañana presentarías una iniciativa para prohibir el alcohol en la por Ciudad de supuesto México. que no. Eso exactamente falta lo congruencia. que tenemos que apostar a eso ya es lo por voy. la prevención de adicciones. Perdóname. Más no, a ver.
¿Cuál es la por solución? liberar ¿ya viste? consumos cuando está probado que el consumo ¿cuál de es tu alcohol, solución para el alcohol? El consumo de alcohol. ¿Cuál es tu solución para el problema de cirrosis de alcohol que acabas de decir? ¿Cuál es tu solución? Hay que atender las adicciones. Por y supuesto, hay que regularlo. Exactamente. Pero a ver, lo que tú planteas para el alcohol, yo lo planteo para la marihuana. Regulemos. No, de ninguna manera. Pero también, Orlando, Fernando, hay un uso político de este tema. ¿Quién gana y quién pierde con este uso político? Mira, ¿Qué yo gana el te PRD voy a con decir esto? una cosa. El uso político es amarrarse en el prejuicio y decir viva México. Claro, los prejuicios dan votos. Entonces, nada mejor que ir con las buenas conciencias y decir, no es un tema amable, no es un tema popular. Cualquiera que ve las encuestas sabe que quien saca más raja política es el que dice no. Claro, este es un tema, pero es tal el problema de Estado que tenemos que alguien tiene que decir incluso lo que no es popular. Hay quienes son esclavos de las que encuestas. ¿No sería popular la despenalización de la marihuana? ¿O por qué es popular? No es popular la despenalización de la marihuana. Tú ves las encuestas. Ni modo, alguien los tiene que asumir. Tú estás entre los que dice que hay que asumirlos. Hay que asumir los costos, ni modo. El país lo necesita. No podemos seguir con esta guerra absurda. Ahora, nada más en términos de experiencia, ¿la política de prevención frente al alcohol en el DF ha funcionado? La única medida que ha funcionado en el Distrito Federal para bajar los índices de consumo es el alcoholímetro. Es una política mundial, por eso, insisto, me regreso un poco a lo que comentabas hace rato. La única manera en que se ha logrado incidir en disminuir las muertes o el consumo o los accidentes viales es gracias al alcoholímetro, que sí es una medida fuerte porque tienen que llevarse detenida una persona, pero eso se traduce en salvarle la vida a una persona, porque no choque, porque no mate a alguien, porque no termine con su propia vida, y eso es lo que debemos de apostar por políticas que lleven a la protección de la gente. Y eso está incluido en la iniciativa, mira, ¿no? Por supuesto, si se regula, la marihuana se puede tratar y se pueden hacer otras políticas de reducción, por supuesto, no hay problema. Lo único que yo digo es, encuentra el diputado Orlando, encuentra un problema con el alcoholismo, es cierto, pero la solución no es prohibir el alcohol. Porque si tú prohíbes el alcohol, te va a salir un mercado negro del alcohol. Pero vemos que también el permitirlo ha disparado el consumo, que puede suceder lo mismo con la marihuana. Pero la solución es la regulación. Sí está moviéndose el paradigma de política de drogas actual, el prohibicionismo. En el mundo, nosotros debiéramos verlo como una oportunidad. Es más, Felipe Calderón fue a las Naciones Unidas a pedir una reunión especial sobre política de drogas porque dijo que esto no estaba funcionando. Ya al final de su gobierno, ¿no? Pues porque no se necesitaba ser muy intuitivo para darse cuenta que la estrategia de confrontación no estaba funcionando, ¿no? Entonces, va a ir a las Naciones Unidas. Dime si no sería patético que lleguemos a las Naciones Unidas, a la reunión que nosotros pedimos en 2016, a pedir que todo siga igual. Que en México, para lo que hemos pagado, sería una actitud prácticamente masoquista. ¿Por qué no resolvemos primero todos esos antecedentes que ya discutimos y que estás consciente que ocurren sobre el alcohol, los accidentes, el tabaco, las deficiencias del sistema de salud? Pero a ver, aquí el cuestionamiento es un problema más cuando no hemos tenido capacidad de resolver los demás. Un problema más, o sea, como entonces empecemos por resolver los problemas más graves. Aunque sea ilegal, el problema de la marihuana existe y está, nada más que es tremendamente perniciosa. La prohibición es perniciosa para la gente. Es más, si nosotros reguláramos marihuana, nos quedamos con el 20% del problema, porque 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana. Si eso lo largamos hacia acá, nos queda el 20%. Oye, entonces, más creación, dices tú, mecanismos de empresas que independientes, o sí. El Estado inyectando dinero para... No, el Estado tiene que cuidar que se cumpla la normatividad. Es decir, la Secretaría de Salud tendría que cuidar los cultivos, tendría que obviamente decidir cuánto es lo que se puede cultivar, tiene que cuidar perfectamente. Y al despenalizarlo yo puedo tener mi maceta en mi casa, ¿correcto? Esa sería una de las posibilidades. ¿A qué vamos a los tres? Porque ahora sí que la enchilada completa, para decir, de alguien, eso va a pasar esta década, pero no va a ser en esta legislatura. Vamos por lo posible. ¿Qué es lo posible? Revisar el gramaje para que haya una despenalización efectiva, lo que pidieron los intelectuales hace no mucho en un desplegado, una despenalización, no perseguir a los consumidores, no llenar las cárceles de consumidores, o sea, revisar el gramaje. Segundo, que se reconozcan las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana, que pase del grupo 1, el tetrahidrocannabinol, al grupo 3,
que se le reconozca simplemente que tiene propiedades medicinales, es poner los pies en la ciencia. Si alguien dice que no tiene propiedades medicinales, la marihuana es como en el siglo XVII le decía la Inquisición a Galileo, que la tierra no se movía, ¿no? Entonces yo espero que no. Y 3, el autocultivo, que pueda haber control sanitario en las entidades, para que en las entidades donde haya esa posibilidad pueda haber autocultivo, porque tenemos una ley imperfecta. Le dices al usuario, tú tienes el derecho de consumir y de portar 5 gramos ahorita, ¿no? Pero no te digo cómo la consigas. Y cualquier forma en la que tú la vayas a conseguir, tienes que cometer un delito. Ahora, entonces casi vamos al es aspecto, orillarlo al crimen. Fernando, vamos al Hay que aspecto, hacerlo déjame una ley un perfecta. ejemplo. Que haya El aspecto cotidiano, siendo padre de familia, tú ves a los jóvenes, vienes a las madres, a los padres preocupados por sus hijos, ves muchos ejemplos de padres que se meten incluso a husmear en los cajones a ver si están consumiendo o no. ¿Ves con esta nueva despenalización decir, pues sí, hijo, adelante, pruébala? Mira, yo creo que el consejo sería decirle, cualquier sustancia esta te hace daño. Hay una, siempre en todas, porque también hay que usar, se usan a veces el eufemismo de medicamento para hablar a otras drogas, porque todos los fármacos son drogas. Se llaman, no por nada se llaman drugstores o droguerías las farmacias. Todas son drogas, y todas ellas tienen una cuestión de posible beneficio o posible riesgo. Hay que cumplir tres objetivos. Que el consumidor sepa cuáles son las posibles consecuencias que tiene para su organismo, porque estamos de acuerdo que no es inocuo. Que lo haga conscientemente. 2, que lo haga de manera responsable, porque hay uso, abuso y dependencia, como digo, que haya consumo. Y 3, ese sería el gol de la regulación completa, que no le dé su dinero al crimen. Porque cada peso, euro o dólar que le diera la marihuana regulada es un peso, dólar o euro que le quita al bolsillo de los criminales, y ellos son tan fuertes como A ver, es cierto, en un estado aquí el distinto. riesgo que yo veo en esto es cómo controlamos el abuso. Por supuesto que cualquier padre le podría decir a su hijo, no pruebes esto, o hay ciertas consecuencias, hay riesgos. A mí en un debate me dicen, tú puedes saber algo más terrible que saber que en la esquina de tu casa le venden marihuana a tu hijo, sí, no saber dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué le venden, ¿no? Entonces, el regular te podría garantizar todas esas cosas. Nos tenemos que despedir. Solo les quisiera plantear este tema. ¿Podría pasar a un referéndum o a una consulta popular? Pues yo creo que el PRD, si es congruente con su estilo de someter toda consulta, como la reforma energética, la reforma laboral, deberían de estar obligados, si su conciencia los invita a eso, a consultar a la gente. Hay panistas distinguidos que se han manifestado a favor de la regulación de la marihuana, ¿no? Y que están acá, incluso en los mismos diputados con los cuales yo he platicado, un buen texto de Roberto Gil en el Senado, hay panistas que se han abierto a esto, ¿no? Y me parece que además, bienvenido el debate. Y creo que es un tema de gran importancia. Lo que sí veo es que desgraciadamente aquí el PAN del DF lo ve más bien como una cuestión de raja política, por lo que te decía, los prejuicios que otro. Tan así que su discusión no es raja ¿estás de acuerdo? Mira, oye, perdóname, Orlando. Nos preocupa la salud de la gente. Perdóname, Ese es Orlando. el Te voy a decir por qué, razonamiento porque si tú dices, principal. ¿estás de acuerdo con la propuesta marihuana PRD? ¿No? Así lo ponen en su marihuana PRD para Pues que asocien que la marihuana. propuso el Bueno, PRD, bueno, eres yo, del PRD, yo te ¿no? pido que seas un Eres poquito del honesto PRD. o sea, mínima honestidad intelectual para decir, eso es una lógica política. Al poner marihuana PRD es una Si lógica tú quieres política, orillar la una discusión lógica a de que sea una raja. raja Es cierto, política, mira, eso es falso. bueno, Eso está es bien, tú falso. niégalo, a ver Lo aquí, que buscamos ahora sí es- que como decía, como Lo le que dijo buscamos es acá, ponernos del lado de la gente y privilegiar la me contestas discusión con sobre la demagogia. salud de la gente. Pero No el consulta, PRD no me digas que no también lo está pensando consulta. en las urnas. No sé cómo, No, ¿no? si pensáramos en las urnas, viendo las encuestas, ahí lo dejaríamos. Es un asunto de responsabilidad, porque insisto, hay temas que no son amables, que son de Estado y que vale la pena tomarlos a pesar de que las encuestas te digan que no. Hay quienes son esclavos de las encuestas. Se acabó el tiempo, de verdad les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias por la invitación. Nada más para sintetizar y que los que nos están escuchando se queden con la idea, a ver si es posible, precisa. Vamos, no a la prohibición, sí a la regulación. A la ¿ok? regulación. En tu caso es, vamos, pero no ahora, hasta que tengamos mejores instrumentos de regulación, o es un no definitivo. Pues es un no definitivo porque hay que arreglar primero los problemas que tiene la gente, las muertes que se han generado por los consumos de alcohol y tabaco. Ya que se reparen estos problemas, entonces podríamos entrar a una discusión seria. Nada ha afectado más
la vida de la gente que la prohibición. 70,000 muertos, 26,000 desaparecidos, familias destrozadas, daño al tejido social. Eso es no pensar en la vida. Voy a La repetir las prohibición palabras de un es compañero no pensar del en la PRD vida. de la Asamblea que dijo hace unos días, esa iniciativa nació muerta porque no tiene el apoyo político ni del mismo partido que la postuló, que es el PRD. Al menos en la Asamblea la mayoría están por el no. En el PAN la mayoría estamos por el no, y en otras fuerzas políticas también se ha manifestado un no contundente, mientras no se discutan estos temas Pero que así tanto han afectado así a se la ha hecho sociedad. historia también. Bueno, déjame le contesto con transformando. un clásico. Los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. Y yo no tengo empacho en decir que si hay periodistas que son contrarios a esto, los vamos a convencer. Yo conozco panistas muy distinguidos que están a favor y me dicen que están discutiéndolo en su partido. Que bueno, porque es una discusión importantísima, porque les voy a decir, la regulación es inevitable. Mejor sería ir planeando nuestra transición en lugar de ver a ver qué votos cachamos, aferrándonos a paradigmas que ya están en declive. Y hablando de cerrar, nosotros también nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias, Orlando. Muchas gracias por la Fernando. invitación. Y muchas gracias a ustedes.